eh, Costa del Mar, por Concón, camino a sus trabajos también, para los que estamos por acá en Quillota, los que están también ahí por los cerros de Valparaíso, doña Blanquita, muy buenos días para todos. Iniciamos este tiempo de alabanza, de oración y de consagración del mes de octubre, que ya han transcurrido cuantos días, pero igual, de cualquier manera, queremos entregar este mes a Dios. Iniciamos dándole gracias a ese Dios maravilloso, a ese Dios bueno, que levanta esta canción, que nos recuerda lo que dice el Salmo 130, ¿cierto? Que en la misericordia de Dios es lo que esperamos y en su misericordia nos renovamos. Dice este salmo, que este cántico está en el dulce idioma hebreo, el dulce idioma del Señor. Iniciamos entonces este tiempo meditando lo que la palabra de Padre de la Gloria, te damos muchas gracias. En esta mañana pedimos tu bendición para este día. Nos presentamos humildemente delante de ti, pidiendo tu misericordia, tu perdón, reconociendo tu grandeza, Señor, reconociendo tu gran amor por nosotros, reconociendo que tú eres Dios. Como dice tu palabra, pueblo tuyo somos, hechura de tus manos, simples seres mortales que dependen del Dios vivo, el autor de la vida. Damos gracias por un día más. Presentamos, Señor, como una ofrenda, como un sacrificio vivo, para que en tu amor podamos ser levantados, podamos ser respaldados. Toda la gloria, Señor, alabanza y poder en ti. Ya de Cristo que es eterno. Pedimos, Señor, en esta oración, que tus oídos atentos a la voz de nuestra oración. Desde las profundidades de Cristo que es eterno. Mantén tus oídos atentos a la voz de nuestra oración. Vamos a hacer la memoria de las intenciones internas de tu mirada. Muéstranos, Señor, para que seas venerado en esta mañana. Que perdones nuestras transgresiones te invocamos, clamamos en esta mañana por tu misericordia, para presentarnos delante del Dios vivo, para decirte, examina nuestro corazón, pruébalo y mira si hay en ellos camino de maldad y guíanos, Señor.
מקים קראתיך השם שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה ממעמקים קראתיך השם שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה עם עוונות תשמור כאן השם יעמוד כי לך הסליחה למען Júzgame, oh Jehová, yo en integridad te he atado. Llamo Jehová, pruébame, examíname mis íntimos pensamientos de mi corazón. Hoy está delante de Dios, he atado. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de tu morada y de tu gloria. No me arrebates con los pecadores mi alma. Deseo andar en integridad. Ten misericordia. Tú eres mi luz y mi salvación en esta mañana. Eres la fortaleza de mi vida. ¿Quién puede hacer? Porque una cosa es demandado y esté yo en la casa de Dios para ממעמקים קראתיך השם שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני ממעמקים קראתיך השם שמע בקולי. Así es, Señor, en esta mañana, como dice tu palabra, en ti ponemos nuestra confianza. No sea yo avergonzado jamás. Líbrame en tu justicia en esta mañana e inclina tu oído para librarme por pronto. En este día sé tú mi roca y mi fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Porque por tu nombre me guiarás y me encaminarás en tu verdad. Porque tú eres mi refugio y en tus manos cada mañana, Señor, te encomiendo. Como alabarte, como darte gracias.
decirte, aquí estamos, un día más que nos regalas, un día más de bendición que nos das. Estamos nuestra vida delante de ti para alabarte, para glorificarte, para exaltarte. Permítenos en esta mañana pedir tu Santo Espíritu, decirte que queremos más de ti en esta mañana, queremos ser llenos y plenos de tu presencia, fortalecidos espiritualmente, emocionalmente y aún físicamente. Tú eres la razón y la fuerza de nuestro vivir, y habitar en motor del tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo Ese es el deseo de nuestro corazón en esta mañana, más de ti, ser llenos de tu presencia, ser fortalecidos de tu Santo Espíritu, y habitar en tu poder alabarte presencia, nuestra mente, nuestro corazón, menguar ser un para adorador que con tu palabra, crezcas con tú y cada día cada día podamos seré crecer a la estatura de la más plenitud de como Cristo, hombre o mujer o cuando quebranta mi en esta mañana corazón, podamos ser quebrantados y quebranta mi ser transformados vida, en nuestros caminos te de trabajo, entrego mi dentro de nuestros hogares, voluntad a nosotros ti. ya somos personas laborales, Todo lo nosotros que estudiantes, soy, Señor, el deseo de todo nuestro corazón ya cuanto es tengo es alabarte, tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. más bendición, Quebranta mi día más. Esta es nuestra corazón, oración en este ser transfórmame espacio de honra, de a ser ti, fragancia, Señor, solo a ti. fragancia de la ofensas, de Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Esa es nuestra oración y te lo pedimos en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te hemos orado. Amén. Amén, amén, amén. Buenos días nuevamente para todos los que
de a poquito se han ido conectando. Bendiciones, bendiciones para cada uno de ustedes, para sus hogares, para sus familias, para todos los que les rodean también. Sea la gracia, la paz y el amor de Dios sobre sus vidas. Así que buenos días para todos una vez más. Quiero iniciar este tiempo, bueno, recordando un poquitito, bueno, todas las actividades que tenemos en la semana, ¿cierto? Los lunes, los tiempos de oración, tanto en Viña del Mar como en Quillota, los cursos bíblicos que tenemos, ¿cierto? De nivel avanzado, nivel básico, las respectivas reuniones de mujeres, ¿cierto? Tanto en Viña como en Quillota, y nuestras reuniones generales, ¿sí? Sábado, ya todos estos sábados que vienen de manera presencial en Viña del Mar y también aquí en Quillota. Así que para que lo tengamos muy, muy presente, ¿sí? Y en esta mañana vamos a hablar un poquitito acerca de sabiduría que viene de lo alto, ¿sí? Pidiendo sabiduría que viene de lo alto. Y para eso le voy a pedir a todos ustedes que me acompañen a Santiago, Santiago capítulo 1, ¿cierto? Vamos a estar mirando Santiago capítulo 1, del verso 2 en adelante, ¿sí? Así para los que puedan tener sus Biblias, ya sean sus teléfonos o los que puedan estar acompañándonos en la lectura, vamos a ver un poco la sabiduría que viene de parte de Dios y la sabiduría que debemos pedir nosotros, pidiendo sabiduría que viene de lo alto. Y dice Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así ese es nuestro versículo de cabecera. Santiago 1:5. En estos tiempos, ¿sí? Tiempos que no son fáciles, tiempos difíciles, más todavía con todo lo que hacia dónde va caminando el mundo, la situación que se vive muy tensa en Medio Oriente, la agenda global a la cual el mundo, ¿cierto?, se va acomodando, se va guiando, la Agenda 2030, ahora la Agenda 2045. Son tiempos realmente difíciles, el pensamiento del mundo, la ideología de este mundo, ¿sí? Vemos que cada día se hace más difícil sostenerse muchas veces en la fe porque socialmente, financieramente, familiarmente, muchas veces nos sentimos abrumados por tantas situaciones, ¿cierto? Tantas situaciones que pareciera asfixiarnos, donde no vemos la salida, como se dice normalmente, no vemos la luz al final del túnel, no encontramos, ¿cierto?, en un laberinto, que pareciera un laberinto de espejos, donde salimos de una para entrar en otra, ¿sí? Y así vamos, digamos, bicicleteando, va girando nuestra vida y nos preguntamos muchas veces, ¿qué hago?, ¿cierto? ¿Para dónde arranco? ¿Quién podrá defendernos, como dice ese personaje de televisión, ¿cierto? A veces nos sentimos tan abrumados por tantas situaciones y son en esos momentos en que necesitamos nosotros mucha, pero mucha sabiduría. Pero no cualquier sabiduría, ¿sí? No cualquier sabiduría, sino aquella que proviene de parte de Dios, que viene por su Espíritu Santo a nuestro corazón. Y no solamente la que sale de nuestro interior, ¿sí? Y porque hay una gran diferencia también entre la sabiduría que humanamente nosotros podemos tener y la sabiduría que viene de parte de Dios o viene de lo alto. Sí, entonces eso tenemos que aprender a diferenciar y vamos a mirar en esta mañana cuál es esa sabiduría y cómo también pedirla, ¿sí? Cómo también pedirla.
Si Cristo nos concediera una petición, ¿sí? Si Cristo nos concediera una petición y se presentara delante de nosotros, así sinceramente tú responderás a esa pregunta. Si Dios se presentara delante de ti, ¿cierto? Y te dijera, Jorge, ¿quién más está? Visto que estaba por ahí, doña Blanquita, Marta, ¿cierto? Guadalupe, Yaque, ¿m? Jacqueline, y te hiciera la pregunta, ¿cierto? Y te dijera, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, ¿sí? Si Dios mismo se presentara delante de nosotros y nos dijera, pídeme lo que quieras, lo que sea, pídemelo y yo te lo daré. Te amo, eres mi hijo y tú hoy quiero concederte lo que tú quieras. Fíjese que lo más profundo, si analizamos lo más profundo de nuestro corazón, quizás muchos serían las respuestas. Muchas serían las respuestas, ¿cierto? Podría ser recursos para vivir una vida cómoda, otros podrían responder salud, podríamos responder una larga vida, podríamos responder que mis hijos sean bendecidos, que pueda tener una casa propia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos responder muchísimas preguntas y algo que solamente tú en tu corazón vas a saber cuál es esa respuesta que si Dios se presentara delante de ti y te dijera que te va a conceder una petición, la que sea, cuál sería la respuesta. ¿Sí? Pues resulta ser que en el Antiguo Testamento encontramos a un hombre al que Dios mismo le hizo esta misma pregunta. ¿Sí? Y eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3 del 5 al 10. Y esta historia nos narra acerca de cuando Dios se presenta delante de Salomón, ¿cierto? Ahí podemos ver cómo Salomón edifica, ¿cierto?, la casa de Dios. Y Dios se agrada tanto de eso que con el sacrificio que Salomón presentaba delante de él, que se aparece delante de Salomón y le hace esta misma pregunta, ¿sí? Un rey joven, ¿cierto? Que podría decir, dinero, fama, riqueza, pero la respuesta que Salomón le da a Dios en ese momento agradó al corazón de Dios. Primera de Reyes 3 del 5 al 10 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ahí está, ¿cierto? Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado en tu gran misericordia, en que le dijiste tu hijo que se sentará en su trono, como sucede en este día. Y la respuesta de Salomón fue, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y el versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso, ¿cierto? Que Salomón pidiese eso. ¿Mm? Entonces, ahí podemos encontrar la respuesta que Salomón le da a Dios. Salomón no pide oro, Salomón no pide riqueza, Salomón no pide un reino, Salomón no pide
terreno que conquistar, Salomón lo que pide es sabiduría. Salomón lo que pide es un corazón entendido y discernimiento para juzgar entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué es la sabiduría? ¿Sí? ¿Qué es la sabiduría? Vamos a mirar un poquito qué es la sabiduría. Y la sabiduría se define como el conocimiento aplicado a la vida. ¿Sí? El conocimiento aplicado a la vida. Ahora, si tomamos este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 5, perdón, capítulo 3, del 5 al 10, podemos ver que la sabiduría, ¿cierto? Podemos definirlo como un corazón entendido, es decir, un corazón que tiene la capacidad de comprender todas las situaciones, un corazón entendido, discernimiento entre lo bueno y lo malo. Eso también es sabiduría, poder hacer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y también inteligencia, porque más abajo, versículos más adelante, Dios le dice, porque no pediste riqueza ni la vida de tus enemigos, ¿cierto? Te daré un corazón entendido e inteligencia, ¿verdad? La inteligencia la necesitamos también para tomar las decisiones más correctas en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Sí? Es importante entonces entender. Esa es la sabiduría, el conocimiento aplicado a la vida, un corazón entendido, discernimiento entre lo bueno y lo malo, poder tener inteligencia para tomar las decisiones correctas en los momentos quizás más difíciles. Ahora, la sabiduría es el tesoro más preciado que nosotros podemos tener. A veces pensamos que la sabiduría quizás es algo muy superfluo, quizás la sabiduría es algo que no la necesitamos tanto, pero la palabra de Dios nos insta a nosotros que por encima de todas las cosas podamos adquirir, ¿cierto? Sabiduría. Proverbios 16:16 nos dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Sí? Que la plata. Adquirir sabiduría vale más que el oro y adquirir inteligencia vale más que la plata. Y es lo que le sucede a muchas personas. Si no hay sabiduría para poder administrar, si no hay sabiduría para poder dirigir, si no hay sabiduría para tomar decisiones correctas, pues muchas veces erramos, ¿cierto? Y eso se ve mucho. ¿Sí? Paraguay se da mucho estos sorteos de, no sé cómo se llamarán acá, eh, de loto, estos premios que vienen, ¿cierto? No sé cómo se llamarán acá. Baloto le dicen también en Colombia, donde sortea millones. Y hay mucha gente que se lo ha ganado y ha ganado un dineral increíble y uno dice, wow, si yo tú ganara esa cantidad de dinero, ¿cierto? Pero cuando tú observas su desarrollo, todo lo que ganaron lo desperdiciaron en 2, 3 años y volvieron a quedar en la calle. Por eso es que Dios dice que la sabiduría muchas veces es mejor que el oro y que la inteligencia es mejor también que la plata. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos que entender también que el principio de la sabiduría, como dice la palabra del Dios, el principio de la sabiduría, el inicio de empezar a tener sabiduría es el temor a Dios. Así también lo dice su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tú quieres tener sabiduría, empieza entonces por temer a Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Anhélalo más que el oro refinado, ¿cierto? Anhélalo más que la plata. Porque la sabiduría es algo que Dios se deleita en responder. Es una petición
que Dios se deleita en responder, que Dios se complace en dar, que Dios se complace en otorgar. Si nosotros pudiéramos definir si hay algo, alguna cosa, una o dos cosas en la que Dios se complace en responder y dar en abundancia, yo por lo menos encuentro dos cosas en la palabra de Dios. Uno es su Santo Espíritu, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando el Señor hablaba por allá en Mateo? Decía, si vosotros siendo malos saben dar cosas buenas, parafraseando un poco lo que dice la palabra de Dios, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Sí? Algo que Dios también se deleita cuando tú pides la llenura del Espíritu Santo. Y lo segundo es la sabiduría, como lo veíamos nosotros en Santiago 1.5, donde dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él le dará abundantemente. Pero ahora vamos a mirar el concepto o el contexto en el cual se encuentra este pasaje de Santiago, ¿sí? De Santiago. Santiago 1, del 2 al 7, dice lo siguiente. Fíjense cómo inicia y dónde está ubicado este concepto o este contexto de si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, ¿verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una para otra parte. No piense, pues, quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? O sea que vemos que este pasaje, donde nos habla a nosotros de pida a Dios sabiduría y Él se la dará abundantemente y sin reproche, está en un contexto. ¿Sí? Está en un contexto. Veamos que dice, hay como una ecuación aquí en este pasaje donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, prueba de fe, se prueba nuestra fe, esa fe produce paciencia y en esa paciencia entonces nosotros somos perfeccionados para que no nos falte nada. Y si para que no nos falte nada, algunos tienen falta de sabiduría, entonces pídasela a Dios. Pero falta un pedazo en esta ecuación. ¿Sí? Y ese pedazo que falta en esta ecuación son las diversas pruebas. Las diversas pruebas. No podemos quitar nosotros las diversas pruebas del contexto de este pasaje. Porque las diversas pruebas son las que afianzan nuestra fe, producen en nosotros paciencia, nos van perfeccionando y entonces no nos falta nada en este caminar de la fe en Cristo. Y en ese contexto nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, entonces pídasela a Dios. Pero no cualquier sabiduría. No es cualquier sabiduría la que usted y yo debemos solicitar. No es la sabiduría humana, sino es aquella que viene de parte de Dios. Esa es la que nosotros tenemos que buscar cada día.
La sabiduría que viene de parte de Dios. Te decía, no podemos quitar el contexto de pedir sabiduría de la ecuación que tenemos arriba. Diferentes pruebas, tener por sumo gozo diferentes pruebas, para que esas pruebas, ¿cierto? Como dice su palabra, para que esas pruebas entonces produzcan en nosotros paciencia y esa paciencia nos lleve a la perfección. ¿Para qué nos sirve entonces a nosotros la sabiduría? ¿Para qué entonces nosotros tenemos que pedir sabiduría? Pues nosotros tenemos que pedir sabiduría de lo alto, ¿cierto? Tenemos que pedir sabiduría que viene de parte de Dios justamente cuando atravesamos las diferentes pruebas. Muchas veces, ¿cierto? Por falta de sabiduría en nuestra vida, cuando pasamos por diferentes pruebas, porque nos falta sabiduría, nos falta discernimiento, nos falta saber tener un corazón comprendido, nos falta inteligencia. Cuando pasamos por las diversas pruebas, entonces nosotros cometemos muchos errores. Errores que a corto y largo plazo muchas veces tienen consecuencia para nuestra vida. Por eso es que necesitamos la sabiduría. Por eso es que Santiago dice, pasen por diversas pruebas, porque esas pruebas van a producir en ustedes paciencia y la paciencia le va a ir perfeccionando. Pero si tienen falta de sabiduría, pídanla a Dios. No se puede quitar ese contexto de la ecuación. Hay una escena muy interesante, yo no sé, en redes sociales suele aparecer, es una escena de la película Todopoderoso 2. No sé si algunos lo han visto, donde actúa el actor Morgan Freeman. Suele aparecer vestido de blanco, él hace el personaje de Dios, ¿cierto? Y hay una escena muy interesante donde él tiene una conversación con una señora, con una esposa, y le hace este cuestionamiento, le hace él, y es bien interesante cuando le dice, cuando le pides a Dios paciencia, Él te dará paciencia o te dará la oportunidad de ser paciente. Cuando le pides a Dios valor para enfrentar la vida, ¿qué crees que te dará Dios? ¿Dios te dará valor o te dará la oportunidad de ser valeroso? ¿Cierto? Es una escena bien interesante. Está en la película Todopoderoso 2. De la misma manera, las pruebas son la oportunidad para que nosotros podamos pedir a Dios sabiduría. ¿Sí? Sabiduría que viene de lo alto. ¿Sí? Sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de parte de Dios. Y la sabiduría que viene de parte de Dios es muy diferente a nuestra propia sabiduría. Porque la sabiduría que proviene de parte de Dios, aquella que Dios nos dice, pídala a Dios que Él te la va a dar en abundancia, para que puedas tomar decisiones correctas en cómo educar a tus hijos, para que puedas tomar decisiones correctas en lo laboral, en lo financiero, para que puedas tomar decisiones correctas en las situaciones matrimoniales que puedas tener, para que puedas tomar decisiones correctas, necesitas la sabiduría que viene de lo alto. Porque la sabiduría que viene de lo alto es la que produce paz en el corazón de quien la busca y quien la aplica. Por eso Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Sí? Escucho que está cayendo algunas gotas, gloria a Dios, ¿cierto? Acertó el pronóstico, está cayendo algunas gotas. Esa sabiduría que viene de parte de Dios, dice, es pura,
es pura, es benigna, es pacífica, produce paz en nuestro corazón. Porque muchas veces las decisiones que vienen desde la sabiduría humana no nos produce esta sensación de paz en el corazón. Sin embargo, muy por el contrario, como dice la palabra de Dios, produce en nosotros incertidumbre, pero sin embargo, la que viene de Dios no produce incertidumbre en nosotros. Nos da seguridad, ¿sí? Nos da seguridad. Y es mejor entonces confiar, ¿cierto? Confiar en que Dios, Dios en su actuar nos pueda dar esa sabiduría para salir de los problemas. En el mismo Santiago, ¿cierto? Nos dice a nosotros ahí en el verso 7, ¿sí? En el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. También muchas veces quitamos de contexto ese versículo, cuando digo, si pido con fe, no dudando nada, lo quitamos de contexto como que si pido con fe todas las cosas me van a venir, ¿cierto? Porque no dudo, no, pero este pasaje está hablando específicamente de pedir sabiduría con fe en los momentos difíciles, ¿cierto? Para eso es la sabiduría. ¿Mm? No confiemos en nuestra sabiduría humana, sino más bien podamos descansar en este mes de octubre en esa sabiduría. Y si alguno está pasando por una prueba o estamos pasando por diferentes pruebas donde quizás no estamos viendo la salida, donde quizás hay incertidumbre en nuestro corazón, donde quizás todavía pareciera que no vemos, como decíamos al inicio, la luz al final del túnel, ya nos sentimos un poco desesperados, pidamos a Dios sabiduría, que Él nos va a dar la inteligencia, el discernimiento, el corazón entendido, nos va a dar su luz para que podamos encontrar ese camino que nos lleve a buen puerto, ¿sí? Que en este mes de octubre entonces podamos ser guiados con la sabiduría que viene de parte de Dios. Así que oremos para que Dios, como decía, que se complace en escuchar nuestra oración y específicamente se complace en otorgar sabiduría abundantemente, ¿sí? Y sin reproche a aquel que se lo pida. ¿Sí? Vamos a orar entonces en esta mañana. Padre de la Gloria, te damos muchas gracias, Señor. Pedimos tu bendición en este día. Pedimos que seas tú el que en tu gran amor y misericordia nos ayudes, nos guíes, nos bendigas, Señor. Que, como dice tu palabra, derrame sobre nosotros tu misericordia, Señor, sobre nosotros y puedas darnos sabiduría. No una sabiduría humana, no confiar en nuestra propia sabiduría, porque aún muchas veces cuando confiamos en ella fallamos, sino pedir esa sabiduría en este mes de octubre, esa sabiduría que viene de lo alto, que produce en nosotros, como dice tu palabra, buen fruto, que es pacífica, que es benigna, esa sabiduría de lo alto que no trae incertidumbre ni hipocresía, sino esa sabiduría que es pura, pacífica, amable, esa sabiduría que es llena de misericordia y de buen fruto, como dice tu palabra. Te lo pedimos con fe, Señor. Pedimos tu sabiduría para los momentos difíciles,
Te pedimos sabiduría para ser buenos administradores de tu gracia. Te pedimos sabiduría en este mes de octubre, Señor, para guiar a nuestra familia por el buen camino. Te pedimos sabiduría para ser mejor esposo, para ser mejor esposa, para ser mejores padres. Te pedimos sabiduría, sabiduría para guiarnos en este mundo, Señor, que cada día es más difícil, que está en tinieblas y en oscuridad. Alguno tiene falta de sabiduría y está pasando por diferentes pruebas. Pídasela a Dios. Pídasela a Dios, que Él la dará sin reproche y abundantemente, para que en su sabiduría podamos encontrar el camino que nos lleve, Señor, a ese puerto bueno, a ese puerto de paz. ¿Sabes? Salomón le dijo a Dios: no quería oro ni riquezas. Que bien se lo pudo haber pedido, como muchas veces cada mañana en nuestra oración, nuestra petición personal. Él no pidió oro, riqueza, ni la vida de sus enemigos, ni terreno. Él solamente pidió un corazón entendido y discernimiento entre lo bueno y lo malo. Que así también nuestro corazón cada día, Señor, pueda tener ese mismo deseo de tener un corazón entendido y tener discernimiento, comprendiendo que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice tu palabra. Ahí inicia la verdadera y sana. Con tu Santo Espíritu seamos guiados en este mes de octubre. Que nos des gracia, tu bendición, Señor. Que podamos caminar sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha de tu palabra. Que seamos guardados y protegidos. Que nos dé esa fuerza, que no nos falte el pan de cada día. Que nos enseñes a hacer tu voluntad, que nos guardes de todo mal. Que tu nombre sea reverenciado en nuestro corazón, así como en nuestros hogares, y por sobre todas las cosas, Señor, sea tu voluntad en medio de nosotros. Te damos gracias por esta mañana, pedimos tu bendición, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor y bendición del Padre Todopoderoso, y que la unión, el poder de tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, familia. Amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias por amar a Amén. Cristo. Nos encontramos entonces en nuestras respectivas reuniones. Que tengan un excelente inicio y bendecido inicio de semana. Dios les bendiga. Los amamos mucho. Nos vemos. Chao, chao. Amén, Chao. amén, amén.